Biblia y con ellos le demostraban, ¿verdad? Les hablaban y ellos se escudriñaban. Así somos responsables nosotros de siempre probar toda predicación, toda enseñanza con esta palabra bendita que vive y permanece para siempre. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y me acordé ahorita, hermanos, que nuestra hermana Molinar hace 35 años, en el mes de junio, nació de agua y de espíritu. Aleluya, ¿verdad? Dios la bendiga, ¿verdad? Gloria a Cristo. Yo nací de agua y de espíritu, pero hasta el mes de julio, que ya está próximo. Aleluya. Yo le dije al hermano Maldonado, que fue el que nos bautizó, que yo quisiera bautizarme, le dije, el día 4 de julio, ¿verdad? Porque es la independencia de Estados Unidos y ahora Cristo me va a hacer libre, como nos hizo a todos libres del pecado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, dice, el pastor, hermanos, tiene una grande responsabilidad, ¿verdad? Porque también el pastor, pues tiene que tener cuidado a quien le da lugar de subir aquí a este púlpito. Y yo le agradezco al hermano, ¿verdad?, que me tiene esa confianza, porque nosotros vamos a tratar de hablar lo que está escrito, la verdad, y no salimos, porque si hablamos la verdad, entonces estoy hablando la verdad, y en eso que hablo la palabra, pues no soy un mentiroso, amén, como dice la palabra. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 2. Gloria a Cristo. Si se ponen de pie, porque es palabra de Dios, hermanos, no de hombre. Y antes de leer la palabra, vamos a hacer una corta oración para pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que se manifieste, que nos bendiga. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mío y Dios mío, estamos pidiendo aquí tu ayuda, tu guianza, tu dirección, Señor. Que tú nos bendigas, Padre, en esta tarde. Que tú derrames bendición de lo alto. Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Que podamos entender las Escrituras. Que podamos crecer, Señor, en tu conocimiento. Que podamos crecer en fe y en salud, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos y tus hijas, a todos los que buscan tu rostro, Señor, porque en el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo todo. Y, Señor, bendice a nuestros hermanos que andan fuera, nuestro hermano Patricio, nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Carlos, ¿verdad?, nuestra hermana Meche y todos los demás que no están aquí. Señor, bendícelos, Señor, y todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Vamos a leer esta porción, hermanos, ahí en Lucas 2, así como estaban de pie, perdónenme, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 4, hablándonos de José y María. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aleluya, gloria a Cristo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Y siempre, hermanos, pues poner la palabra, ¿verdad? Pedimos al Señor que nos ayude, porque cuando uno pasa aquí enfrente, ya sea ahí enfrente, abajo, a cantar un canto, a algo, se pone uno nervioso, ¿verdad? Aunque uno no quiera, ¿verdad? Así es la naturaleza de esta carne del hombre. Pero quisiéramos, hermanos, hablar un poco de la palabra, de lo que se dice aquí, que eran nuevas de gran gozo, ¿verdad? Porque un Salvador, amén, un Salvador nos ha nacido, ¿dónde? En la ciudad de David. Gloria a Cristo, bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, y nuestro Dios, hermanos, Él cuando crió a Adán y a Eva, Él los creó para que vivieran eternamente. Pero ¿qué pasó? Pues fallaron, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Y al pecar Adán y Eva, pues entró el pecado al mundo, entró la muerte física, entró la muerte espiritual, y todo como que se vino abajo y se echó a perder todo, ¿verdad? Porque el Señor les dijo a Adán y a Eva que si el día que comieran del árbol, ¿verdad?, que estaba en medio del huerto, que Él los ordenó que no fueran a comer, en ese día van a morir. Y vemos que Adán y Eva físicamente no murieron, ¿verdad? Adán vivió 930 años físicamente. Eva no nos dice la palabra, pero también yo creo pasó los 900 años. Pero ese día que comieron, ¿sabe qué les pasó? Murieron espiritualmente. Porque la muerte es separación. Y allí en ese día se separaron de Dios, Adán y Eva, por causa de su pecado, y murieron espiritualmente. Así como nosotros también estábamos vivos físicamente, andábamos caminando, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por causa del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos dio vida, porque aquí está el Salvador. Aleluya. Y Dios, en su grande misericordia, su amor para con el ser humano que Él crió, porque como el canto nos decía, Él se compadece de nosotros, Él se acuerda que somos polvo, amén, que somos carne, ¿verdad?, que somos flacos. Él dice, hombres de poca fe, amén, que dudamos a veces. Él conoce nuestras condiciones, y Él se compadeció desde que pasó eso de Adán y Eva, y Él iba, tanto se disgustó el Señor que Él iba a destruir al hombre, iba a acabar con el hombre, con todo. Pero dice la palabra de Dios en Génesis que Noé halló gracia delante de Dios, halló gracia, y se arrepintió el Señor y le dio vida. Le mandó a Noé que construyera un arca para que se salvaran él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Pero el Señor no cerró la puerta a los demás. Noé estuvo construyendo el barco como por unos 100 años, y los que estaban ahí, Él fue testigo a toda esa generación, ¿verdad?, de que el Señor había puesto un medio para poder librarse de la muerte, el arca. Pero no hicieron caso, antes se burlaban de Noé, ¿verdad?, no le pusieron atención, no fueron a Noé, no le pidieron que los dejaran entrar cuando la puerta estaba abierta, y llegó el día que el Señor cerró esa puerta, y donde el Señor cierra ya no se puede abrir, ¿verdad? Y perecieron todos esos, pero el Señor salvó a Noé y a su familia. Y por eso nosotros estamos aquí, pero es por el amor y la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él inmediatamente
Él puso un plan en orden, el Señor, y se los profetizó a su pueblo, a Israel y a nosotros también. No nos dejó, Él profetizó lo que iba a hacer. Quisiera que fuéramos ahí a Génesis, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí en Génesis capítulo 22. Déjenme llegar ahí, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Génesis capítulo 22. Aleluya. Y el verso 15. Y dice así su palabra en el nombre de Jesucristo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Ahí dio que en su simiente de Abraham iban a ser benditas, ¿qué? Todas las naciones, todas las gentes, incluyéndonos nosotros los gentiles. Que iba a haber bendición para todo el mundo en la simiente. Y nos dice en Deuteronomio 18, capítulo 18 de Deuteronomio. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que en su simiente, hermanos. Y luego el siervo de Dios, Moisés, en el capítulo 18 de Deuteronomio, mire lo que nos dice la palabra. Dijo Moisés en el verso 15, Deuteronomio 18, verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Pero mire lo que dice enseguida: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, y yo le pediré cuenta. Aleluya. Así que nos manda, como dijo Moisés: a él oiréis, a este profeta que iba a levantar el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y si vamos a Gálatas, hermanos, en el capítulo 3, gloria a Cristo, bendito su nombre para siempre. Aleluya. Dice el verso 15, 3:15 de Gálatas, dice el apóstol Pablo: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Esa es la simiente en que iban a ser benditas todas las naciones, en Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar, ¿qué? La promesa. O sea, cuando vino la ley, se le dio a Moisés para que él se la diera al pueblo. Eso no quitó la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas. Porque la ley, hermanos, el Señor le dio la ley a su pueblo, a los israelitas, con un propósito, para guardarlos, para que no se perdieran, para que no perdieran sus almas. Esa era la ley, era el conocimiento del pecado, para que el pueblo judío pudiera vivir alejado del pecado y pudiera mantenerse siguiendo al Señor, para que cuando Cristo viniera, lo recibieran. La ley de Moisés era el ayo, el vehículo que los iba a llevar a los judíos a Jesucristo, y que cuando era el plan de Dios, que cuando Cristo llegara, pues ya los judíos, ¿qué iban a hacer? Iban a dejar la ley. ¿Por qué? Porque ahí tenían al Salvador enfrente, y ya lo iban a seguir a él, al Salvador. Ya no iban a necesitar la ley. Aleluya. Ahora iban a necesitar al Salvador y seguir su ley, la ley de Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y aún a este gran profeta de profetas, al Cristo, al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor también les profetizó que antes de venir el Mesías, Él iba a mandar un mensajero. Les iba a mandar un mensajero al pueblo de Israel, para que Él le preparara el camino al Señor, hermanos. Aleluya. Y vamos ahí a Isaías capítulo 40, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No hay como la palabra de Dios, la verdad, hermano. Porque es lo que nos aprovecha la verdad, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la verdad. Porque las mentiras, como decía, ¿verdad? Que la mentira nos mata, ¿verdad? Si nos dicen, predican y nos enseñan mentiras, pues nos vamos a perder, nos vamos a ir al infierno. Pero la palabra de Dios, todo lo que Dios habla aquí es para nuestra salvación, para nuestro provecho. Aunque a veces nosotros no entendemos, pero todo lo que Dios quiere es que se salven nuestras almas. Y allá en Isaías capítulo 40, miren lo que nos dice el Señor, profetizando, ¿verdad? Por medio de Isaías. Consolaos, dice el verso 1, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. Aquí está profetizando Dios que va a mandar un mensajero delante de él. Y se fija a quién vino este profeta a preparar lugar. A Dios, a Jehová. No vino a preparar el camino a alguien más, no, Él vino a preparar el camino al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, porque nomás hay un Dios, ¿verdad? Dice Santiago, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, hablando de la comida, de repente les dice, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que nomás hay un Dios. Es todo lo que hay. Y aquí el Señor iba a mandar un mensajero para que le preparara el lugar. Y si vamos allá, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.
Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, ¿ya lo tienen? Y verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Se fija, aquí nos anuncia el Señor que va a mandar un mensajero y le va a preparar el camino. ¿A quién? Al Señor, a Dios le va a preparar. Y a quien dice vosotros buscáis, porque el pueblo de Dios debe de buscar al Salvador, ¿verdad? A quien deseáis, debemos de desear al Señor. Y he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre para siempre. Dice el 2 a la primera parte: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aleluya. Pero déjenme decirle, hermanos, aquí ya está hablando de la segunda venida. Cuando Él vino por primera vez, Él vino como el Salvador del mundo. Pero la segunda vez que estamos esperando, ya no va a venir a eso, ya va a venir a juzgar al mundo. Amén. Y a salvar, ¿verdad? A redimir a los que Él salvó, los que creyeron en Él. Aleluya. Y luego en el Malaquías 4, miren lo que dice. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos dice el Señor en el verso 4, Malaquías 4:4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aleluya. Se fijan, y vemos que no fue el profeta Elías el que regresó, y después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde Cristo dijo, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, dijo: este es Elías. Si pueden oír y creer, este es Elías que iba a venir. ¿Quién? Juan el Bautista. Amén. Aleluya. Él era el que iba a venir a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Preparar todo. Y luego Él mismo, ¿qué iba a hacer? Iba a presentar al Señor, iba a presentar al Cristo, al Mesías, al pueblo judío, para que supieran, Él es. Aleluya. Y les profetizó todo esto. Vamos ahora enseguida a ver de Juan el Bautista, allí en Lucas, capítulo 1. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Vamos a leer algo aquí del capítulo, aleluya, del capítulo 1. En Lucas capítulo 1. Y nos habla aquí de un sacerdote de la tribu de Leví que se llamaba, dice el 5, hubo en los días de, verso 5 de 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se fija? Da testimonio de Dios de cómo era esta pareja. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aleluya. Pero eso no es problema para nuestro Dios, porque para Él nada es imposible. Es más,
el Señor Dios pregunta en una porción de la palabra, dice, ¿habrá algo difícil para mí? Eso pregunta Jesucristo, ¿habrá algo? Y pues claro, la contesta tenemos que decir que no, ¿verdad? Que no hay nada difícil ni imposible para el Señor. Y si vemos, y el verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eran ambos ya avanzados en edad. ¿Cuántos años tendría Zacarías orándole al Señor? Y Elizabeth, que les diera un hijo, ¿verdad? Porque era lo más grande para la mujer judía, es tener un hijo. ¿Por qué? Porque toda mujer judía soñaba con ser la escogida, de que iban a ser el Salvador. Aleluya. Toda mujer deseaba. ¿Cuántos años no tendrían orándole? Y como que el Señor nunca les contestó, y nada, de repente viene el ángel del Señor y les dice, el Señor les va a dar un hijo, y va a ser para Dios escogido. Aleluya, qué grande, ¿verdad? Así que la palabra de nosotros nos dice que aunque tengamos ya 15, 20, 25 años orándole al Señor, que no desmayemos. Nos dice que le sigamos pidiendo, amén, porque a su tiempo Él contesta. Y si no contesta, entonces el Señor nos dice, bástate mi gracia, hijo, hija, bástate mi gracia. Y nos sigue diciendo el 17, aquí nos dice lo que iba a hacer Juan: irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Se fija, por eso dijo, porque él iba a traer el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? Él iba a estar lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Amén. Pues, ¿cómo puede ser? Es imposible, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposible. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, el 23 dice que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, después de que aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aleluya. Estaba gozosa Elizabeth, ¿verdad? Porque era una afrenta, ¿verdad? Para la mujer judía que no podía concebir y tener hijos. Era una gran, ¿verdad?, calamidad para la mujer judía. Pero aquí tenemos el mensajero de Dios que iba a preparar el camino a Juan el Bautista. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor Jesús. Y pues vamos, hermanos, a ver ahí, pues vamos a Mateo primeramente, capítulo 3. Vamos a ver esto de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Amén.
Aleluya, gloria a Dios. Dijeron los apóstoles Pedro y Pablo, ¿verdad?, que era bueno recordar todas las cosas, aunque ya las sepan. Dijeron ellos, no dejaremos de seguirles recordando, para que estemos seguros en quién hemos creído, que estemos seguros y que no vayamos a desmayar, que no nos vayamos a retroceder, sino que sigamos adelante buscando a Cristo, buscando la salvación de nuestras almas. Amén. Y esta es palabra de Dios, no de hombre, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ya ve que leímos ayer el capítulo 40, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenían un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, hermanos. Él no bautizaba en ningún nombre, porque todavía no se presentaba el Salvador, todavía no daba el sacrificio, su sangre en la cruz. Pero los que se bautizaban en el bautismo de Juan, el Señor, Dios, Jesucristo, les perdonaba sus pecados. ¿Por qué? Porque creyeron. Esto es tan importante. El que cree, todo es posible, hermanos, pero se necesita creer. Y estas personas que vinieron al bautismo de Juan, creyeron a la predicación de Juan. Y les dijo, y dice el 7, que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, como dijo el Señor, Él le dijo a los judíos: la carne nada aprovecha, nada. ¿Qué aprovecha? Digo, la palabra de Dios, porque es espíritu y es vida. Ya la carne no aprovecha. En el Antiguo Testamento sí aprovechaba, porque eran los hijos de Dios, los israelitas, los hijos de Abraham, por medio de Isaac únicamente, porque hay hijos de Abraham que vinieron por Ismael, el hijo de la sierva, pero esos no son los bendecidos, los que nacieron de Isaac, el hijo de la promesa. Amén, aleluya. Y aún hasta el día de hoy, pues ven el pleito que hay en el Medio Oriente entre los árabes, los hijos de Ismael y de Abraham, con los hijos de Isaac y de Abraham, los judíos. Aleluya, hasta el día de hoy. Por eso, y como Juan tenía discernimiento de espíritus, él vio que unos escribas fariseos venían no arrepentidos, y por eso les llamó la atención. Él conoció que no venían, que no estaban arrepentidos, que no, en realidad no creían. Por eso les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y que no fueran a pensar, ¿verdad?, que porque eran hijos de Abraham estaban bien, ¿no? Ya no el que es hijo de Abraham físicamente, sino el que es hijo espiritual de Jesucristo. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Ese es el verdadero Hijo de Dios, y nadie más, hermanos, nadie más. Y vamos a seguir viendo, hermanos, ahí en Marcos capítulo 1. Vamos a ver lo que dicen los siervos del Señor que escribieron estos 4 evangelios, hermanos. Gloria a Dios. Y dice el verso 1, Marcos capítulo 1, verso 1, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se fija, para eso era para perdón de pecados. El bautismo, él preparó y enseñó que el bautismo es para perdón de pecados, hermano. ¿Cómo es posible que hoy en día, déjeme decirle, la mayoría del cristianismo, yo diría que el 95% más, dicen que el bautismo no salva? Amén, eso predican y enseñan, que el bautismo no es necesario. Y pues la cuestión es, ¿por qué bautizan? Pues, ¿verdad? ¿Para qué? Si no sirve el bautismo, si no quita pecados, pues ¿para qué bautizan? Yo siempre he preguntado eso, ¿verdad? No debían. Pero aquí dice que es para perdón de pecados. Y claro, nosotros sabemos que el agua no quita pecados. Dios es el que perdona los pecados. Pero si nosotros hacemos lo que Él dice, Él cumple. Amén. Y el que se bautice en agua, el Señor le perdona sus pecados. No el agua, sino Dios. Porque dijeron, aún los escribas y fariseos dijeron una vez al Señor, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque Cristo, el Hijo de Dios, le perdonó los pecados a un hombre. Y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es cierto, nomás Dios. Amén. Ellos no sabían que ahí estaba Dios con ellos en un cuerpo de carne y sangre. Aleluya. Y dice, nos sigue diciendo aquí, el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Se fija? Ahí estaba hablando ya de Jesucristo. Aleluya. Dice que es más poderoso que yo no soy digno. Dijo, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y dice en otro, y fuego. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Ahora vamos a ver, hermanos, ahí en Lucas, capítulo 3 de Lucas. Vamos a seguir esta de Juan el Bautista. Y así se le conoce, hermanos, porque ¿qué hacía Juan? Bautizaba. Él bautizaba, estaba preparando al pueblo, ¿verdad? Que iba a entrar el bautismo en agua. Aleluya. Para perdón de los pecados. Nos dice el médico Lucas. Gloria a Dios. Estos siervos de Dios que escribieron la Biblia, hermanos, todos la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, no de ellos. Y estos 4 hombres, siervos de Dios que escribieron estos 4 evangelios, el Señor les dijo lo que escribiera. Y unos contaron unas cosas, otros otras. Hay a veces que uno de los que escribió entró en más detalle que el otro sobre algo, ¿verdad? Pero todo esto es palabra de Dios. Y es la verdad. Y dice el Lucas 3, verso 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue, ahí le habló el Señor a Juan. Juan empezó su ministerio cuando tendría unos 30 años, que era lo que hacían los judíos, ¿verdad? Y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne
la salvación de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque iban a ver al Mesías, al Cristo, en un cuerpo iban a ver a Dios en un cuerpo de sangre y carne y huesos. Aleluya. Iban a ver la salvación. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor le dijo a uno de sus siervos, ¿verdad?, que oficiaba en el templo, que no iba a morir antes que no viera la salvación de Dios. Y cuando José y María llevaron al niño, ¿verdad?, al cumplimiento, que lo llevaron allá al templo, él lo agarró en sus brazos y le dijo al Señor: ahora sí, despide a tu siervo en paz, porque ya vi la salvación, porque vio al niño que estaba ahí. Ahí venía la salvación del pueblo de Israel y de todos los gentiles, ¿verdad? Y él se alegró, ahora sí, dijo: ya me puedo ir, ya puedo morir, llévame, Señor. Gloria a Dios. Y seguimos viendo, hermanos, en Juan. Vamos a Juan, capítulo 1. Ahí Juan también nos habla de... Gloria a Dios. Juan el apóstol nos habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque había dos Juanes, Juan el Bautista, pero el otro Juan era apóstol de Jesucristo. Amén. Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, aleluya. Aleluya. Dice, hablando el verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Muchos dicen que era un Dios. No era un Dios, es Dios y no hay otro. Y luego nos dice, si nos vamos al 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, a los judíos no lo conocieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan, mire, el 15, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí estaba Juan presentando a su Señor, amén, el Salvador, al Mesías, al Cristo, aleluya. Y dice el 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Amén. El unigénito, si se fija, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, único, uno. Pero si se fijan, cuando María dio a luz, el Cristo era su hijo primogénito, ¿verdad? El primero, porque María tuvo más hijos, ¿verdad? Cristo era el unigénito Hijo de Dios, pero Él creció en el vientre de María y dio a luz María, ¿verdad? Entonces, pero María después y José, que estaban casados, ¿verdad?, tuvieron hijos y hijas, ¿verdad? Y cuando enseñan otras religiones que ella no tuvo hijos, que no, sí tuvo, claro que sí, amén, el Señor le concedió eso, pero a ella se le dijo que iba a ser bienaventurada por todas las edades, porque ella fue el que el Señor escogió para traer al Mesías al mundo, aleluya, y sigue siendo bienaventurada. Y dice aquí Juan, gloria a Dios, vamos a seguir leyendo, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y bueno, dice a Dios,
El 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aleluya, gloria a Dios. Ahí les digo que él no era el Cristo, porque pensaron que a lo mejor Juan el Bautista era el Cristo, pero él le dijo: no, yo no soy el Cristo. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Pero en Mateo capítulo 11, vamos a Mateo, para atrás para Mateo, pero el capítulo 11 ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Y si vemos cómo andaba vestido Juan, ¿verdad? Y pues vivía en el desierto, ¿verdad? Y alguien, podíamos pensar, pues nadie le va a creer que este es un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Cristo, Jesucristo, Dios lo envió. Cuando Dios envía, ¿verdad? Él va a poner y le da poder y le da gracia. Por eso es tan importante que Dios envíe a sus siervos, ¿verdad? Porque el que va de su propia cuenta y Dios no va con él, no va a fracasar, no va a tener éxito, ¿verdad? Necesita, como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, le dijo al Señor, yo no voy, ¿verdad? Moisés está inteligente en ese punto, le digo: si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy a ir, yo no quiero ir. Así debe de ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Si Él nos envía, pues adelante, pero si no nos envía, es mejor no ir, ¿verdad? Porque vamos a fracasar. Y en el 11, el verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aleluya. ¿Qué pasó aquí con Juan el Bautista? Si él le preparó el camino, él lo presentó. Aleluya, él presentó a Cristo al pueblo de Israel. Y aquí van a preguntar si él es. Pues es que Juan era un hombre de carne y sangre como nosotros. Y a nosotros, ¿qué pasa? A veces nos entra la duda, dudamos. A veces nos falta la fe. Y aquí se muestra lo de Juan, ¿verdad? Pero el Señor, pero miren lo que le respondió. El 4, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios que nos anunció el Evangelio a nosotros y que creímos. Amén. Qué hermoso esto. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Amén. Juan no trae ropas delicadas. Aleluya. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, dijo el Señor, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, dijo el Señor, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Se fija? El menor en el reino de los cielos es más que Juan, y Juan es el mayor de todos los profetas que ha habido, nacidos de mujer. Y dice: desde los días, el 12, de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque no es fácil, hermanos, pero si el Señor llama, hay que acudir. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Dice:
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Este era su mensajero, el que iba a venir, ¿verdad? Él era. Y dice, ya ven que en Juan, dijo Juan el Bautista, cuando fue Cristo a él, les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él se lo presentó, no había duda. Aleluya. Ahí vamos a Mateo capítulo 14, ahí enseguida. Aleluya. 14:1 de Mateo. Verso 1. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aleluya. Juan le llamaba la atención a Herodes, ¿verdad? Estás pecando, no puedes tú tener la esposa de tu hermano. Y Herodes, dice el 5, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjese lo que pidió. Herodes jamás pensó que iba a pedirle la cabeza de Juan. ¿Cómo iba a pensar él? Pensaría que le pediría dinero, ¿verdad? Riquezas, casas o algo, pero no, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y luego dice el 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, ¿verdad? Y ya pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y luego el 9 dice, entonces el rey se entristeció, pues él no quería, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y hermanos, si se fijan ustedes, Juan el Bautista, si lo vemos de un lado humano, fíjense, Juan el Bautista no se casó, tuvo sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años, después andaba en el desierto y comenzó a predicar el Evangelio, ¿verdad? En la venida del Mesías, preparó el camino, hizo todo lo que le mandó el Señor. Y alguien puede pensar, ¿y qué fue su pago? Le cortaron la cabeza. Y si se fijan que Cristo, cuando le dijeron las nuevas de que lo habían decapitado, no dijo nada. ¿Por qué el Señor no dijo nada? Pues porque él sabía dónde estaba Juan. Juan, ¿a dónde se fue? Su cuerpo ahí se quedó, lo enterraron, pero su alma, ¿qué es lo que importa? Se fue al seno de Abraham, al paraíso. Él sabía dónde estaba Juan, estaba con Abraham en el paraíso, gozándose, feliz, alegre. ¿Y usted cree que Juan quería venir para atrás? No creo. Yo siempre decía, ya ve que el rey David mandó matar a Urías Eteo, y yo pensé en mí, dijo, pues el Señor lo había de haber resucitado a Urías Eteo y que David lo mantuviera toda su vida y que le regresara a su esposa. Pero después pensé yo, no, pero yo creo que Urías no quería regresar, ¿no? Yo aquí estoy contento, aquí me quedo, yo no quiero nada, ya, aquí estoy mejor con Cristo, ¿verdad? Aleluya. Qué hermoso esto, ¿verdad? Por eso, pero si lo vemos del lado espiritual, Juan el Bautista fue bendecido en su vida, aunque no parezca humanamente.
y el Señor estaba con él siempre. Sí, amén. Por eso él estaba fuerte espiritualmente. Aleluya. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que le preparó el camino al Mesías. Amén. Y preparó el bautismo, pero ya ahora el bautismo en agua ya iba a ser en un nombre, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, porque el bautismo se tiene que efectuar en el nombre de Dios. Y hermanos, no es tan difícil. Miren, van a Mateo capítulo 28. Vamos a ver esto. Tenemos tiempo todavía para ver esto del nombre de Dios. Dice Mateo 28, verso 17, hablando de cuando vieron a Jesús. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se fijan? Aún ahí estaba él y dudaban. Es que es la naturaleza de nosotros los hombres. A veces dudamos, a veces nos falta creer. Pero dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se fijan, dice que toda potestad. Si hay otros dioses en el universo, hermano, no tienen potestad, no tienen nada, tan peor que nosotros. Nosotros sí tenemos poder de ser llamados hijos de Dios, como dijo el apóstol Juan. Nosotros tenemos poder de ser llamados hijos de Dios. Qué grande dicha. Se fija, Él tiene toda y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice aquí que debemos averiguar, porque hay un solo nombre. Dice nombre, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Y no que haya tres. Hermanos, estas son manifestaciones de Dios. Pablo nos dice en la carta a Timoteo que Dios fue manifestado en carne. Dios estaba allí en la carne, ahí estaba. Aleluya. Ahí estaba. Así que tenemos que averiguar el nombre, pero con un nombre que averiguamos, con eso tenemos, ¿verdad? Si averiguamos el nombre del Hijo, pues ya sabemos el nombre. Aleluya. Y dijo el Señor en Isaías, en el capítulo 52, verso 6, dijo, por esta causa, dijo, mi pueblo, Israel, sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, yo voy a estar allí, dijo. Así que cuando Juan el Bautista presentó a Cristo, ahí estaba Dios. Ahí estaba el Hijo de Dios, un cuerpo de carne y sangre, pero adentro de ese cuerpo estaba Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Y Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo. Nos queda todavía un tiempo, ¿verdad? Que nos pidieron las hermanas en la cocina. Dice Mateo capítulo 1. El verso 18. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Oiga, una doncella, una virgen de Israel, que quedaba embarazada sin estar casada, la apedreaban, la mataban a pedradas. Era dura la ley. Y pues José era justo, él no quería que la mataran. Por eso le iba a dejar secretamente, a ver si por medio de eso se podía salvar María y que no la mataran, ¿sabes? Pero dice el 20 que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y a nosotros también. Amén. A usted y a mí. Usted venga a Cristo y él le va a salvar de sus pecados.
Y dice el 22 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. ¿Qué es el nombre? Jesús. ¿Se fijan? Es Jesús el nombre que le pusieron. Pero al Señor, al Hijo unigénito de Dios, del cuerpo de carne y sangre, se le dio otro nombre: Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Para qué se lo dio? Para que supieran que ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios en Cristo. Y no se dieron cuenta muchos y no creyeron, pero ahí estaba Dios en Cristo. Pablo dijo: ¿que no sabéis que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo? Ahí estaba. Qué hermoso, ¿verdad? Dios mismo vino a hacer el sacrificio en un cuerpo de carne y sangre. No era otro Dios. Muchos piensan que vino un Dios Hijo. No hay un Dios Hijo, hay nomás un solo Dios. Y ya vimos, y ahí en Juan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a ver esto del nombre. ¿Quién engendró a Jesucristo? Acabamos de leer. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién es el Padre de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y es Santo, hermanos. Y no hay otro, pero Él se ha manifestado, se manifestó en un cuerpo de carne y sangre. Así que Él es el Padre. Miren lo que dice San Juan 5, 41. Gloria de los hombres no recibo, dice Cristo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama Dios? Jesús. Amén. Dijo: yo vine en nombre de mi Padre. ¿Y cómo se llama y quién es el Padre? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesús y Él es el Cristo. Por eso en Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, ya que tenemos un poquito de tiempo. En Hechos capítulo 2, cuando les preguntaron, dice el verso, cuando predicó por primera vez el Evangelio de Cristo el apóstol Pedro, dice que el 37, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué hace la mayoría del cristianismo? Pues dicen: Pedro se equivocó. Aquí dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se iba a equivocar? Dice: Cristo dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues eso es exactamente lo que les mandó Pedro, porque Él se llama Jesús, ¿verdad? Pedro les dijo la verdad y no le creyeron. Muchos no creen hoy en día, pero y es para perdón de los pecados. Cuando nosotros creemos al Evangelio de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nos perdona nuestros pecados. Y dice que nos da el don del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, no todos predican esto, pero la verdad es que ese don, ese regalo del Espíritu Santo es la vida eterna. Que no lo engañen, que es dinero o que es un bautismo donde usted va a comenzar a brincar y a saltar y no, es la vida eterna, porque es el mayor regalo que se puede dar a alguien y Dios nos lo dio, el regalo de la vida eterna. Y quisiera que fuéramos, hermanos, a Gálatas capítulo 1. ¿No están cansados, hermanos?
Aleluya. Es palabra de Dios, ¿verdad? Cuando estamos con la palabra de Dios, hermanos, como que no entra el cansancio, ¿verdad? Puede uno durar horas, ¿verdad? Pero yo sé que a veces no se puede, ¿verdad? Pero Gálatas 1. Amén. El apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay más de un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren lo que dice Pablo enseguida. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, apartado de Dios, maldito. Es serio esto lo que dice aquí Pablo, es serio, y unos no lo entienden. Y el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dijo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cualquiera que predica otro evangelio y lo perturba, se fija lo que va a pasar, va a ser anatema, va a ser apartado de Dios, se va a ir al infierno. Es serio esto. Si yo de repente cambio y comienzo a predicar diferente, esto me va a acontecer a mí y a cualquiera que lo haga. Tenemos que quedarnos en el evangelio que de Jesucristo. Amén. Y el que está en Cristo, nosotros, hermanos, si somos cristianos, somos apostólicos. Si somos apostólicos, somos cristianos. Yo he escuchado a unos que dicen, no, yo no soy apostólico, yo soy cristiano. Pues no saben lo que están hablando. ¿Qué es un apostólico? Una iglesia apostólica que persevera en la doctrina de los apóstoles, que dice Hechos 2:43. Ese es apostólico. ¿Y qué doctrina predicaron los apóstoles? La doctrina de Jesucristo. Aleluya. Así que si soy cristiano, soy apostólico. Si soy apostólico, soy cristiano, soy hijo de Dios. Aleluya. Y vamos a seguir Hechos capítulo 14. Ya para terminar, hermanos, ya se nos vino ahora sí el tiempo, yo creo. Hechos capítulo 14. Aquí para terminar, vamos aquí al 14 y luego después vamos a ir a Hechos 20, ya para terminar, hermanos, porque es muy importante esto también. Hechos capítulo 14, hablando del apóstol Pablo, dice el verso 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y nosotros estamos bendecidos porque nosotros no hemos, ¿verdad?, padecido como Juan el Bautista, como los apóstoles. Pedro fue crucificado, ¿verdad? A Jacobo lo mataron a espada, a Santiago lo tiraron del mero techo del templo a la muerte, ¿verdad? Aleluya. Dice, la Biblia no nos dice, pero la historia dice que a Pablo lo decapitaron, que le cortaron la cabeza. Dice la historia que Pablo lo quiso ahí, pidió por el que lo decapitó, que lo perdonara. Señor, perdonara. No sabe lo que hace. Pero mire aquí en el 20, ya para terminar, hermanos, porque Pablo nos dio consejos, porque él sabía que ya iba a partir, pero él dejó consejos a la iglesia. Y dice el capítulo 20, dice el 28, mire lo que dijo Pablo a la iglesia y a nosotros, nos está hablando también. Por tanto, dice, verso 28 del capítulo 20 de Hechos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No es del hombre la iglesia,
La iglesia está compuesta no de 4 paredes, sino de piedras vivas. De cada uno de nosotros es la iglesia de Dios compuesta, piedras vivas. Esa es la iglesia del Señor. Estas 4 paredes aquí se van a quedar, es más, van a ser destruidas en el tiempo. Pero la iglesia de Cristo permanece para siempre. Amén. Aleluya, qué hermoso, hermanos, eso. Pero miren lo que dice Pablo en el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, como con la palabra de Dios. ¿Se fija lo que va a pasar? Por eso debemos tener tanto cuidado nosotros, de que el que sube, el que predica, el que habla, habla conforme a lo que está escrito. Tenemos que ser como los hermanos de Berea que leían las escrituras, a ver si era cierto lo que decía Pablo. Así nosotros, ¿verdad? No confíen en el hombre, pero si el hombre está hablando la palabra de Dios, está hablando la verdad, ¿verdad? Y nos conviene escuchar. Por eso el Señor puso, ¿verdad?, a pastores, ¿verdad?, apóstoles, evangelistas, y dice, y porque yo le dije al Señor, orando, ¿verdad? Yo le hablé a Él no a mí, ¿verdad? Él me habla a mí por esta palabra. A mí no me habla en una voz audible, me habla aquí por su palabra. Señor, tú habías de haber dejado, porque cuando Pedro le dijo al Señor a Pedro que lo iban a crucificar, él le dijo, Pedro le dijo, ¿y qué de Juan? ¿Y a él qué? Y le dijo el Señor, si yo quiero que él quede cuando yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme a mí, le dijo, tú no te fijes en Juan, tú sígueme a mí. Y nosotros nos dice lo mismo. Amén. Pero le dije al Señor, tú habías de haber dejado a Moisés y a Josué con vida para el pueblo de Israel todavía, y nos habías de haber dejado a Pedro, a Pablo y a Juan en estos días, pero no lo hizo. El Señor no lo hizo, porque nuestra salvación no depende del hombre, sino de Cristo. Y mire lo que dice Pablo desde el verso 32. Mire lo que hizo Pablo, pongamos atención. Y ahora dice, hermanos, os encomiendo a Dios, nos está encomendando a Dios Pablo, y a la palabra de su gracia. A esta palabra, hermanos, nos encomienda Pablo. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Esa es la recomendación de Pablo. Él nos encomienda a Dios y a la palabra esta, porque esta va a ser nuestro camino, nuestra salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y en dónde está ese camino? Porque Él ya no está aquí en carne y sangre, no lo podemos ver, porque está aquí en espíritu. Pero aquí está su palabra, la podemos ver, leer y conocerlo. Entre más conocemos la palabra, más conocemos a Jesucristo, nuestro Dios. Y yo los invito a los que no han venido a Cristo, vengan a Cristo, amén, porque en Él está la vida. Y ahora sí me pasé más de lo que me debía de haber pasado, hermano. Disculpen, pero hermanos, les agradezco, Dios los bendiga mucho por su atención, y espero que haya sido de bendición a la palabra de Dios, que es bendita. Así que los invito, vamos a orar al Señor, vamos pues a pedir por todos nuestros hermanos, nuestro pastor, ¿verdad?, todos nuestros hermanos, y luego enseguida